Bueno, muy buenas noches a todos. Martín, buenas noches, mi querido amigo. Buenas noches, Juan ¿Cómo Carlos. estás? Gusto de compartir contigo y con las personas en este espacio tan agradable de los domingos en la noche. ¿Quieres ponerte manos libres o así estás bien? Voy a poner Sería como, libre, ¿sabes que creo sí? que se te puede escuchar mucho mejor. Muy bien, pues a todos y a todas, bienvenidos esta noche. Vemos que tenemos personas desde Buenos Aires, desde Baja California, desde Cali, desde Ibagué, mi estimado Adolfo Bravo. Qué rico tenerte por acá, amigo Bien. mío. Bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy vamos a tocar un tema, bueno, pues como es tertulia, hoy quiero invitarlos a que, ahí me estaban diciendo que con un mate, yo quiero acompañarlos a ustedes acá con un vino desde Bogotá. Y que sea un espacio de tertulia agradable, un poco más divertido, menos estresante, que sea un espacio donde se inicia la semana, el día del sol, el día del domingo, en donde podamos acá hacer estas tertulias. Tertulia es un término que utilizamos en Colombia para hablar, interconectar ideas. También podemos llamarlo como conversatorio. Cuando Charla, estábamos, charla también, charla. cuando estábamos haciendo las entrevistas para el Congreso Virtual, yo me acuerdo que Carmen Deita nos contaba cómo ellos hacían unas tertulias deliciosas con buen vino, buen queso y hablar de astrología en forma y yo creo que ahí generó toda la envidia de la sana para hacerlas, aunque sea virtuales. Sí, hombre, esa es la idea que podamos compartir. Aunque nos dicen que en Argentina la palabra tertulia tiene otra connotación, no sé bien qué es, pero igual, el interés nuestro es poder hablar, dialogar, compartir, enamorarnos de la astrología, apasionarnos con este tema y disfrutarnos esta vida porque venimos es de paso, venimos es a experimentar, a aprender, a fluir. Entonces, si esto estamos aquí desde paso, pues el objetivo es gozarnos este viaje en vez de sufrirlo y eso queremos hacer con la astrología, algo que sea fluido, tranquilo, amable, y que sea de utilidad para todos también, Eso, según cada salud. uno. Bueno, salud, a ver, Juan, salud. Eso. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bien bonito porque se trata de las revoluciones solares. ¿Qué es una revolución solar? Una revolución solar es el momento donde el Sol regresa al mismo punto de el nacimiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy un Sol en Virgo a los 10 grados, cuando en el grado, minuto y segundo el Sol regresa a ese punto, es algo que se llama una revolución solar. La palabra revolución viene del latín revolutio, que significa re, devolver, volutio, que es una vuelta, y sion, que significa acción. ¿Sí? Entonces es la acción de volver, de reiniciar. Esos momentos, digamos, de reinicio son muy importantes. Los podemos ver a nivel social como el 31 de diciembre, ¿no? Todas esas fechas de diciembre, fijémonos cómo desde que empieza el 1 de diciembre ya estamos terminando el año. ¿Sí? Es el último momento, es como la emoción o, bueno, es que son fechas difíciles, ¿no? Las fechas de los finales. El feliz es más feliz, el triste es más triste, el que le ha ido bien le ha ido muy bien, el que le ha ido muy mal le ha ido muy mal. O sea, diciembre realmente es una época compleja. ¿Sí? De la misma manera, cuando hay una revolución solar es como si fuera nuestro 31 de diciembre personal e individual. Así como socialmente hay una serie de ritos y rituales, la gente que sale con la maleta a darle la vuelta a la manzana, ¿sí? O los calzoncillos o los cucos amarillos para que les vaya bien el fin de año, las 12 uvas. Es decir, hay una serie de rituales y ritos. De la misma manera, cuando está regresando el sol a nuestro sitio natal, es nuestro inicio, es nuestro fin de año, nuestro comienzo. Deberíamos hacer algún tipo de ritual. Estamos pasando por el portal de este nuevo año, individual, personal. Más allá de ponernos unos cucos amarillos. Sí. Pero cucos para la gente argentina son la ropa interior, ¿no? Masculina o Eso, femenina. O para la gente de otras partes de América, un colombianismo para decir la ropa interior. la Los ropa pantaloncillos, los panties. y es un ritual que, pues es un ritual social que está ahí como en el inconsciente colectivo. Pero más allá de eso, se trata es como de poder hacer
como una síntesis del año, una recolección de todo lo que se hizo en ese año que está terminando y darle un buen inicio, un buen arranque. Llámese como se llame, si somos meditadores, una meditación. Si somos escritores, escribir un poema para lo que nuevo que viene. Si somos artistas, hacer algo nuevo y distinto. Se trata es como de darle honor a ese nuevo año que llega, porque es el sol. Ahora, ¿qué es el sol? ¿No? O sea, casi nada. Estamos hablando de que toda la energía que existe en el planeta Tierra y en el sistema solar viene del sol. ¿Sí? El sol es una máquina que explota todo el tiempo. Son millones de bombas atómicas que están en constante explosión, ebullición, dando luz, calor, centro, vida. Eso mismo, a nivel simbólico, porque acá la idea es desarrollar el pensamiento astrológico, no memorizar, es que es el sol. El sol está explotando. Si vemos el sol en la carta natal, donde está ubicado, ¿qué es lo que nos está mostrando? Aquella parte del horóscopo que deberíamos explotar, que deberíamos generar, cultivar, dar fuerza, luz, calor, vida, centro, ¿sí? Todo eso es lo que deberíamos hacer eh, nosotros con ese sol donde está ubicado. Es un error, como la astrología, digamos, comercial ha dicho en los horóscopos, tú naciste en septiembre, entonces eres Virgo. Eso significa que el sol está en Virgo. Pero más allá de eso, no son una serie de características que por haber nacido en ese signo, solamente veo el punto en la pared blanca. ¿Sí? No, 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 no. Lo que significa el sol allí es que si desarrollo las características solares del signo donde está, de la casa donde está, voy a empezar a generar autoridad, voy a empezar a formar autonomía, liderazgo, expresar una individualidad, un proceso de unicidad. Voy a empezar a hacer un sol en potencia. Y lo que muestra el sol a nivel astrológico es lo que vemos día a día. Por el oriente sale con unos leves rayitos anaranjaditos. Al mediodía está potente, ¿sí? Eso es el sol, es cultivarlo con el tiempo, con los años. Cada revolución solar, cada cumpleaños, lo que nos está invitando es a cultivar esa sustancia solar individual, ese proceso de individuación, generar una dinámica única en donde yo me siento identificado, quién soy, cómo genero lo que como individuo, como ser único puedo dar en la vida. Sí, la revolución solar, y como tú bien lo mencionas, viene de revolution, que significa vuelta o un nuevo comienzo. Es el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Es un nuevo nacimiento, podemos decirlo. Y con la revolución solar, puede ocurrir, hay varias cosas. Puede ocurrir el mismo día del nacimiento, pero también con mucha frecuencia puede ocurrir un día antes. ¿Por qué? Porque hay unos desfases de los años bisiestos, porque el calendario gregoriano no es un calendario técnicamente ajustado, entonces hay meses de 28 días, otros de 30, otros de 31, y no es como los signos del zodiaco que son franjas de 30 grados. Entonces hay un desfase entre el calendario y la realidad que hemos asumido a nivel astronómico. Por eso puede ocurrir el día antes o el día del cumpleaños. También hay otra cosa, hay una particularidad y es que a los 33 años, si la persona cumple años, bueno, hago aquí una aclaración, la revolución solar se saca en el lugar donde yo cumple años, a diferencia del momento del nacimiento que se saca donde nací, así inmediatamente me cambien de país, es donde nací, eso es donde tomé la vida. Así inmediatamente me cambian, es en ese lugar, así me hayan criado en otra ciudad, en otro país, en otro lugar, es en ese lugar. Y el mapa del nacimiento, el radix o la carta base, es el más importante porque de ahí surgen todas las técnicas, todas las variantes, es el corazón, es como el sol, eso es la carta base. Hay un problema con la revolución solar que se ha descontextualizado y se le da una importancia mayor que la misma carta base. La revolución solar es válida para un año y solamente se puede hacer si hay una carta base, hay un radix. Entonces tenemos que tener
como un cierto sentido de la proporción, porque en algunos casos se ha exagerado, se ha magnificado y se ha desvirtuado el valor de la revolución solar. La revolución solar es válida, tiene una validez, pero también hay que saber en un contexto cómo se maneja, y es lo que vamos a ver hoy. Hay mitos sobre la revolución solar, como vayas a cumplir años a tal lado, a tal otro, y eso ya lo haremos ahora más adelante. Y también hay unas cosas muy valiosas que podemos ver cómo se activan, cómo nos muestra una información que hay que contextualizarla con la carta Radix, con los movimientos que hay en la carta Radix. La revolución solar no, a veces se comete el error de decir, le hago la revolución, sí, pero ¿dónde están? Saturno, Plutón en este momento lo tienes en una casa y llevaba Plutón varios años ahí moviéndose en Capricornio y se va a demorar unos cuantos años más. En la revolución, eso tiene una variante y dice, te quedó en tal sitio, en tal escenario, en tal casa. Pero aquella posición de váyase a cumplir años a tal lugar para que evite el cielo, personalmente y con mucho respeto por algunos colegas, no la comparto. Primero, ¿cómo puedes tú probar que si cumples años en Nueva York o en París, fue mejor decisión cumplir años en Nueva York, París o Buenos Aires? Tendrías que estar en los tres lugares a la vez y poder decir realmente la mejor decisión fue Buenos Aires o fue Madrid. Eso no es posible hacerlo, o sea que es un supuesto. Segundo, estamos pensando que la revolución solar, en términos de cómo evito, y yo personalmente conocí a una persona, un buen maestro de astrología, un muy buen maestro, muy bien formado, de una escuela astrológica bastante seria, matemática, que hace muchos años, cuando yo viví en Medellín, hace más de 20 años atrás, él publicó ante sus alumnos diciendo, me voy a cumplir años a tal ciudad de Colombia para evitar un problema que él traía con su familia, con sus hermanos, un tema jurídico bastante delicado. Y de esa manera yo evito que este problema se convierta en algo que va en contra mía. Aunque él se fue a cumplir años a otra ciudad, él terminó preso. Un excelente astrólogo muy conocido. Por honrar su memoria, su nombre, pues no voy a citar quién es, obvias razones, pero sí puedo citar su ejemplo. Y no es porque la revolución haya fallado, sino es la forma en que la podemos entender. Él terminó en la cárcel después de esa situación. Duró unos 4 o 5 años. Cuando me enteré, él murió de pena moral en la cárcel. Entonces, esa utilización de la revolución, cómo evito, cómo acomodo el cielo, yo creo que necesitamos revisarla. Y para ello voy a hacer un cuento, un cuentecito o una historia. Llega un hombre muy, yo no sé si hace 8 días ya lo dije, el hombre del garaje, ya sí lo El mencioné. garaje, sí, sí, Sí. sí. No voy a volver a echar. Llega ya, entra con su carro a medianoche en la casa, guarda el carro en el garaje, cierra la puerta y cuando cierra la puerta del garaje se va la luz en la casa, se tropieza y se le caen las llaves. Como ve la luz afuera, dice, uy, por lo menos afuera hay luz de los faros, de los bombillos de la calle, de los postes que dan luz, y se pone a buscar la luz allá afuera. Cuando sale un vecino le dice, ¿qué estás haciendo? Buscando las llaves, ven, te ayudo. Pasa mucho rato y el vecino le dice, a ver, llevamos mucho tiempo, dime exactamente dónde se cayeron las llaves. Dice, allá adentro en el garaje. Eso estamos haciendo muchas veces con, me voy para tal lado para evitar tal cosa. El maestro Max Heindel, de la escuela Rosacruz, un gran astrólogo, una de las personas que considero que es importante retomar, valorar por su profundidad, por su aproximación a la astrología y los aportes que hizo, y leyéndolo dentro del contexto de su cultura, de su época, de su momento, decía, tú te puedes ir a donde quieras y te llevas la carta porque la carta es tu campo aural. Entonces, en vez de buscar la llave afuera, tenemos que buscarla adentro y decir, ¿qué necesito hacer? ¿Qué me está diciendo la vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el mensaje que el cielo, el libro de los cielos, el espejo del cielo me están pidiendo que me mire? En lugar de decir, ¿cómo evito si me voy a tal lugar, a tal otro? Yo le pregunto a las personas, ok, lo puedes hacer, es válido, qué bueno que viajes y si tu intención es coger el cielo allá, pero debes saber que eso no es suficiente. Hay otras escuelas astrológicas que incluso van más allá y dicen, no importa dónde te vayas, lo que importa es dónde tienes tu energía permanente, en la ciudad donde vives. Ese punto de vista también existe.
Yo no Es quiero decir que con esto que la revolución no sea válida. Tiene una validez y es muy importante poder contextualizarla y conjugarla. ahí estás tocando, digamos, varias vertientes de cómo se saca una revolución solar. Cuando hablas de radix, para entender un poco para personas que no conocen ese término, radix es nuestra carta natal. Un radix se saca con la fecha, hora y ciudad de nacimiento. Es nuestra carta natal base. ¿Sí? Cuando hablamos de revolución solar, es la carta del momento del cumpleaños. Como les decía, es nuestro año, nuestro 31 de diciembre individual, donde se acaba el año e inicia nuestro propio año individual. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de horóscopo, un horóscopo es la carta natal y un horóscopo lo que quiere decir es horóscopo, el estudio del tiempo. O sea, estamos hablando de que en esa carta natal estamos viendo nuestro calendario individual. Entonces, cuando hablamos de la revolución solar, hay dos vertientes. Una vertiente que dice que se debe sacar con la fecha, la hora y la ciudad del día donde uno está cumpliendo años, de la ciudad donde uno nació. Opción número uno, de la ciudad donde uno nació. Opción número dos, que se saca con la ciudad en donde uno cumplió años. ¿Sí? Y son dos formas también de trabajarlas dependiendo de la astrología de que se use. Por ejemplo, tú estabas nombrando a Max Hendel. Se está hablando allí de una astrología más esotérica, un poco de los Rosacruces, y él dice, me llevo mi carta natal a donde vaya. Es una visión clarísima y buenísima, ¿sí? Hay otra visión que habla de una astrología más predictiva, que dice, si voy a cumplir años esta vez en casa 12, me voy al otro lado del mundo y hago que sea mi casa 1, que como tú dices, no hay quien confirma esa teoría, ¿sí? Sin embargo, son teorías, ¿sí? Como que están encima de la mesa y como están los nodos lunares pasando por Sagitario, el nodo sur, nos está invitando a no ser tan dogmáticos, ¿no? Sí, Soltar un poco el tema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de métodos pronósticos o de una visión hacia adelante, podemos definir que hay tres formas de entender esos métodos pronósticos. Una forma podría ser la teleológica, es decir, la que me da el sentido de vida, la que me va a decir, por ejemplo, tengo Urano pasando encima de la Luna, va a decir, oh, voy a despertar mi sustancia de Luna, mi casa, mi sustancia de quién soy, de mi madre interior, para mí mismo, por ejemplo. ¿Sí? Está también la interpretación a nivel emocional. Entonces, un Urano, Luna, quiere decir que me van a revolcar tanto la vida que me va a sentir angustiado, estresado, mal, ¿sí? Y está una tercera interpretación que son los hechos, ¿sí? Entonces, un Urano Luna, por ejemplo, es te vas a cambiar de casa, ¿sí? Te vas a cambiar de ciudad. O sea, estamos hablando de tres niveles de interpretación a nivel de los métodos pronósticos. Los astrólogos nos definimos por un método en especial. Los que son un poco más espirituales se van por la línea más teleológica, ¿sí? Del sentido de vida, de lo que hay detrás de este planeta transpersonal que te quiere mostrar que eres más, ¿sí? Los astrólogos más psicológicos se van por el lado emocional. O sea, estás pasando un momento difícil, cuéntame tu situación, analicémosla, ¿sí? Ampliémosla, que sientes angustia, ansiedad, estrés, bueno, todo esto. Y los astrólogos más predictivos se van por la línea de los hechos. Entonces al astrólogo predictivo no le interesó si tiene una carga emocional, ni para dónde es que va todo esto, sino simplemente se va a cambiar de casa. ¿Sí? Y hace un pronóstico así todo dirigente. ¿Sí? ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Acordémonos que con los nodos lunares pasando por Sagitario, Géminis, la idea no es dogmatizarnos. ¿Sí? La idea es que hay tres formas de interpretación. Cada uno de los astrólogos va a tener una sustancia más determinada. Si seguramente soy psicólogo o algo, pues voy a irme más por la línea emocional. Si soy más predictivo, pues por los hechos. Si soy más espiritual, por la teleología, por el sentido final de las cosas. O incluso podemos incluir las tres, ¿no? Podemos incluir la situación emocional, pero para la situación emocional se necesita un poco más de tiempo, de escucha, de atención. Y a veces, pues, la cita con la astrología no da tanto para esto, ¿no? Pero bueno, lo que quiero mostrar es que la revolución solar, como estamos hablando del Sol,
estamos hablando que lo que está mostrando es la maduración de la voluntad, el nivel de conciencia, hacia dónde vamos a focalizar la conciencia ese año. Eso es lo que nos está diciendo una revolución solar. Entonces, es muy bueno hacerse una revolución solar al año. Por supuesto, unos meses antes de cumplir años sería interesante, porque me puede dar una percepción de hacia dónde voy a dirigir mi voluntad, mi conciencia ese año. Esa revolución solar va a caer, el sol va a caer en una distinta casa, o sea, va a caer en el mismo grado, minuto y segundo de mi nacimiento, de mi signo zodiacal, pero va a caer en una casa distinta. Y ahí es donde nos va a decir, este año, si cayó en casa 1, va a estar determinado por ampliar la conciencia de tu voluntad individual, de tu hacer, ¿sí? Si cayó en casa 2, entonces este año va a tener una énfasis en los valores, en lo económico, te vas a poner a hacer billete, ¿sí? Y así en cada una de las casas, ¿sí? También, ¿qué va a mostrar la revolución solar? Va a mostrar un ascendente. Ese ascendente pues la vamos a comparar con la carta natal y nos va a decir qué casa está activando de mi natal, ¿sí? Y más o menos también nos va a dar qué fuerza voy a tener para los inicios durante este año. Y también la otra cosa que nos va a mostrar la carta de la revolución solar es la luna. O sea, cómo van a estar mis sentimientos y mis emociones durante este año, ¿no? Sí, hay muchas formas de verla, ¿no? Lo importante es tener un marco que es ajustado a la realidad que vive la persona. Muchas veces, para seguir un ejemplo cualquiera, Urano tocando la luna en la revolución, la persona se le puede decir, vas a tener un cambio de casa y de pronto no cambia de casa, pero sí tiene una alteración emocional, ¿ves? O puede ser otro tema, un tema con la familia. Entonces, lo que importa es tratar de ver dentro de esas posibilidades cuáles son las que se contextualizan con la persona en el mundo de objetivo práctico de la realidad, porque hay que verlo así, cómo eso incide en su mundo emocional, porque depende cómo la persona lo registre, va a ser su proceder y qué implica en su proceso de desarrollo como un ser que está acá. Porque la revolución solar, por ejemplo, hay que verla en conexión con el radix y qué está pasando con el radix. Por decir algo, si Plutón, Saturno están en la casa 11 sobre Saturno, y en la revolución va a la casa 7 de ese año, claramente es una derivada de la primera posición que está en la carta base, que nos dice, hay una variante hacia la casa 7, hacia las relaciones con el tú. Pero en otra persona puede ir ese Plutón-Saturno que está en la casa 11, no deja de existir por estar en la casa 11, así yo me vaya a la Conchinchina. El tránsito está ahí, pero en otra persona va hacia el área del hogar, dice, este año ese movimiento que está en la casa 11, en las relaciones, en sus amigos, tiene una implicación sobre el área del hogar o tiene una implicación en la casa 1 con usted mismo. Entonces hay que verlo, no como algo disociado como normalmente a veces se plantea como este año sí, pero eso con respecto, como es una derivada, es como la carta radix es como el tronco de un árbol y las otras técnicas, tránsitos, progresiones, arco solar, las progresiones primarias, secundarias, revolución solar, revolución lunar que también existe, revolución de Venus que hace nuestra amiga Úrsula y las que se puedan hacer todas las que quieran, son ramas que salen del mismo tronco. Y la revolución solar, hay que tener claro, dura un año. Y nos dice, esto está derivando en tal escenario. Lo otro que también hay que tener en cuenta es qué reposiciones planetarias se repiten del radix en la revolución solar. ¿Qué posiciones están coincidiendo por signo? Por ejemplo, si alguien tiene a Júpiter en Sagitario y en esa revolución solar por tránsito, pues Júpiter llega a Sagitario, pero ocurre en la misma casa donde está en el natal o va a ocurrir en otra casa, tenemos que saber hacer ese puente. O sea, la revolución solar tiene una técnica, tiene varias formas de interpretación. Incluso algunos astrólogos recomiendan interprétela conectada al momento del nacimiento y también la puede interpretar como si fuera una persona aparte. Yo veo que es importante integrar las dos situaciones.
Y por otro lado, también hay un fenómeno muy interesante, es que a los 33 años, si yo vuelvo a cumplir la revolución solar en el mismo lugar donde nací, las cúspides de las casas de mi radix son exactamente las cúspides de las casas de mi revolución solar. Ocurre incluso a la misma hora, al mismo minuto, y ocurren los mismos grados en el ascendente, en el descendente, a los 33 años, si vuelvo a cumplir, si le sacamos la revolución en el lugar donde yo nací. Es un fenómeno interesante que se da ahí. ¿Por qué? Es un tema Esos ya son, cabalístico, numerológico, simbólico, crístico. Bueno, cada uno eso es tiene... ese es un dato bien curioso, Martín, que son como los datos de la revolución solar en donde a los 33 años y a los 66 años Ujú, tenemos el mismo ascendente, pues sí, con una corrección un poquito, pero casi que es el mismo ascendente. Entonces es como si repitiéramos las casas, ¿no? sí. Repitiéramos esa sustancia. Es como si hiciéramos también una evaluación de la vida en esos 33 y 66 años. ¿Mm? El tema también en la revolución solar es poder darnos cuenta de, de posibilidades que tenemos ese año con los, como activador. La revolución es un activador, un espejo más donde nos podemos ver, donde nos podemos apoyar para entender mejor nuestro proceso de desarrollo y también para poder tomar ciertas decisiones de manera consciente para poder asumir nuestra vida con lo que se nos esté presentando. Eh, Sí. yo creo mucho en el ¿qué puedo hacer? Las preguntas en el pasado era, dígame qué va a pasar, dígame qué va a pasar. ¿Ahí qué estamos haciendo? Somos una humanidad infantil que estamos diciendo, no tienes por qué saber astrología, lo que necesitas saber es conectarte con tu conciencia, con tu ser interno, escucharlo y asesorarte de la información astrológica a través de un astrólogo de confianza, que para ti esté de confianza, pero no ponerse en las manos ciegamente a decir, vengo aquí, y esto se llama en la astrología, hay una vertiente que llama la astrología determinista. Yo vengo a cumplir la profecía que usted me diga. Esa es una forma de aproximar, es No, y respetable, es que es supremamente peligroso, Martín, porque peligrosa. fíjate cómo uno con la astrología puede hacer un análisis de muchos factores de la personalidad, ¿no? Entonces le puede uno decir cómo es su genio, cómo es su fuerza, cómo es su poder, cómo es su femenino, cómo es su masculino, bueno, en fin, uno puede hacer un análisis. Y después de que uno les hace una radiografía, y que la persona dice, sí, así soy, le dice uno, oh, mañana te vas a cambiar de casa. Pues se vuelve uno un agente del destino extremadamente peligroso. Y hay algo muy importante que yo creo que el presente se llama presente porque es un regalo. Y a uno no le gusta que le destapen los regalos de Navidad, ¿sí? A uno no le gusta que le estén diciendo, oiga, le van a regalar tal cosa. No, hombre, no hay nada más bonito que destapar la propia sorpresa, ¿sí? Y yo Sí, creo que la figura del astrólogo debería ser más orientadora que no que venga a destaparle la sorpresa de lo que viene el año, ¿sí? y lo otro es que, mira, ahí con el tema del el Instituto API de Suiza, que durante 50 años funcionó por parte de los Huber, ellos hicieron trabajo de investigación muy serio. Los suizos alemanes son como un relojito para coger y hacer predicción con astrólogos muy buenos en el campo de la predicción y mirar qué pasaba después. Y se encontraron, oh sorpresa, que solamente el 20% se cumplía tal cual como lo predecían. Entonces la pregunta era, ¿por qué? Se encontraron varias respuestas. La primera, es muy posible que el astrólogo esté ignorando eh, que hay otras posibilidades en la carta de la persona. Está desconociendo el potencial de la persona a la cual se le está mirando la carta solamente porque caemos en la posición de decirle a usted le va a pasar, pero no tenemos en cuenta esa persona qué capacidad tiene, qué autoconocimiento, qué desarrollos tiene para poder enfrentar la situación. Esa es una. La segunda, el astrólogo está recordando lo que ha aprendido y por memoria está informando sobre lo que él conoce, pero puede ser que esa información que está en la carta tenga otras formas de interpretación que él no conoce o se le olvidan. Y simplemente lo que está haciendo es proyectando lo que él conoce sobre el otro, es decir, es una proyección. Y el otro tema que hay es que tenemos que tener en cuenta que estamos frente a un ser en evolución,
que el astrólogo no es Dios, ni es, creo que es algo que le ha hecho mucho daño a la astrología, es volverse, convertir la astrología como un método. Yo lo dije primero, yo lo dije, yo fui el que lo dije, como de adivinador. Eso le ha hecho mucho daño a la astrología y desafortunadamente los principales patrocinadores de eso hemos sido los astrólogos, en lugar de decir sí hay cosas que se pueden prever, se pueden observar como posibilidades y hay que contextualizarlas en la vida de la persona para no caer en eso de yo soy un adivino y tengo que pagarle la consulta a un adivino para que me diga qué me va a pasar y yo estar como de una manera un poco morbosa testando si lo que me dijo es válido o no, o si la persona es válida o no. Es diferente cuando entramos a abordar un campo mucho más abierto de posibilidades sobre la vida de la persona, contextualizando eso que se está mostrando en la carta. Muchas veces ni siquiera es predicción. En las formas modernas de ver en la astrología, un suceso está ocurriendo hace mucho tiempo, pero no ha salido a la conciencia, no lo hemos registrado. Y cuando lo vemos, que es lo que hablan los tránsitos, le dicen, mire, ahí están lo que se sembró en el tiempo, lo que usted no había visto, ahí lo está viendo. No, pero es que yo no sabía que esto venía, eso se estaba armando y se estaba dando. De hecho, uno puede ver los tránsitos lentos, cómo se van armando, dice, se va a manifestar algo. Es decir, que si nosotros tenemos una mayor conciencia de lo que estamos viviendo, sí podemos incidir en vivir con conciencia, incluso transformar, que fue lo que encontraron en el API la persona frente a pronósticos muy deterministas. Por ejemplo, se va a separar y no se separaban. Ah, es que tienes a Plutón sobre Venus. Y la persona no se separó, pero sí pasó una crisis y en esa crisis los revolcó, los transformó, los puso a sacar la basura que tenían en sus relaciones y sobrevivió la relación. En otros casos se separan. O en alguna ocasión me pasó con una persona que me llegó, una señora mayor, y me dijo, dígame lo que hay ahí. Le dije, ¿qué, algún tema? No, no, lo que usted vea. Lo primero que veo es Plutón, Venus en la carta. Le dije, usted está pasando por un momento muy complejo en alguna relación, puede ser pareja o algo así. Me dijo, no tengo pareja, no tengo hijos. Y le dije, bueno, este es un movimiento que habla de sus valores, de lo que es válido para usted, de la armonía que pueda tener con algunas personas del entorno. ¿Qué hay en eso? Me dijo, ah, bueno, por ahí sí me suena. Yo toda la vida he apoyado a un sobrino, ha sido como si fuera mi hijo. Yo no tuve hijos, pero es como si fuera mi hijo. Y vengo a descubrir recientemente que todo el dinero que yo le daba para la universidad, él no estaba estudiando, sino que lo consumía en droga. Eso es Plutón Venus. Te está sacando a la luz algo que ella pensaba que estaba armónico, llegó el momento de depurarlo. Lo puede vivir como una desgracia, pero también lo puede vivir como una claridad que dice, mire, esta podredumbre o este mal, no se engañe más, hay que tomar una decisión, esto la va a confrontar, pero está frente a la realidad. Fíjate que Entonces, por eso es que es tan peligroso en este momento hacer unos pronósticos de hechos. Cuando hablábamos de los tres niveles de interpretación, el teleológico, el emocional y el de los hechos, llegar a las conclusiones de hechos que los astrólogos medievales sí tenían pues el ojo para eso y además no tenían ni computadores, era pura observación, unos magos completos, sin duda, ¿sí? Pero también había otro tema y es que en la Edad Media no habían muchos ámbitos de expresión. O tú eras granjero, o tú eras de los reyes y ya se acabó, ¿sí? En este sí, momento nosotros tenemos muchas formas de expresarnos. Está el arte, la literatura, el cine, la poesía, está el deporte, está lo laboral, lo académico, muchas. Entonces, cuando se expresa un aspecto como Venus, Plutón, que tú estás nombrando, ¿sí? Se puede dar en muchos sentidos, muchos. Puede ser incluso que me compré un libro que era tan plutoniano y tan fuerte y tan radical que por ahí focalicé todo el aspecto y ya no se puede determinar que es que Plutón, Venus te vas a divorciar, no, ¿sí? Pero sí quiere decir en cierta medida que hay todo un proceso de depuración y de cambio, ¿no? Eh, ¿Sí? ¿Quieres decir? sí, que está nuestro gran amigo, hermano, compañero Jairo aquí conectado y nos dice que qué bueno el vino de Juan Carlos. Entonces, brindemos con Jairo y por Jairo y Ah, por los compañeros. salud por todos Aquí los salud. compañeros. Nuestro gran amigo de corazón y de camino, Jairo Fonseca. Mm. Bueno, lo que quiero mostrarles con esta imagen, con este GIF que tenemos en pantalla, es que hay movimientos del Sol que nosotros no alcanzamos a captar.
el Sol, no solamente nosotros como Tierra nos estamos moviendo en rotación, que es lo que nos da días y noches, sino que además la Tierra está moviéndose a través del espacio, dándole la vuelta al Sol en 365 días y 6 horas anualmente, ¿sí? Por esas 6 horas hace que cada 4 años tengamos un día de más, el año bisiesto, ¿sí? Y además de ese movimiento tenemos otro que es el Sol que se mueve a través de la galaxia, ¿sí? El Sol no lo percibimos, pero se mueve súper veloz, ¿sí? Acá tengo, la Tierra gira sobre su eje a 1600 kilómetros por hora. O sea, si nomás vamos a 100 kilómetros por hora en el vehículo, en el carro, ya sentimos que hay velocidad. Imaginemos, la Luna va a 1600, ¿sí? Girando sobre su eje. Y girando alrededor del Sol a 100.000 kilómetros por hora. O sea, esto está toda, ¿sí? Y además el Sol viaja por la Vía Láctea, le da también la órbita al centro de la Vía Láctea, a 850.000 kilómetros por hora. O sea, estamos hablando de unas velocidades y nosotros aquí diciendo, es que no pasa nada, estamos en cuarentena y no pasa nada. Estamos moviéndonos a unas velocidades enormes, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? A que cada revolución solar, digamos que la forma geométrica por excelencia es esto que estamos viendo en pantalla, el helicoide, ¿sí? El espiral. Nosotros podemos pasar todos los años, el Sol puede pasar todos los años por el mismo sitio del nacimiento, pero nunca va a ser el mismo espacio, no va a ser nunca el mismo espacio-tiempo, está en evolución. Entonces, cada vez que nosotros pasamos por el mismo sitio, pasamos con un nivel de conciencia más amplio. Estamos rehaciendo las situaciones. Seguramente en ese rehacer volvemos y generamos actores similares. Lo que no se superó en la infancia, volvemos y lo regeneramos en la adolescencia, en la adultez, con otros actores parecidos. Entonces ya no es mi mamá, sino es mi esposa o mi esposo. Ya no es mi hermana, sino es mi compañero, mi colega, mi demás, ¿sí? Es decir, se vuelve y se regenera todo, pero en otro nivel de conciencia. Digamos que la revolución solar, porque el nombre lo dice, revolución solar es basado en el movimiento del Sol. El Sol es el centro de nuestro sistema, el Sol es el centro de nuestra conciencia, es el dador de vida, es uno de los simbolismos que se da clásicamente para el Sol. Entonces, cuando se toca el momento del nacimiento, es una activación. ¿De qué? De la vida, de lo que somos, de la autoconciencia. Eh, Algunas personas preguntan, ¿qué puedo hacer en ese momento? Lo que tú sientas. Puedes hacer un ritual a esa hora, a ese minuto, una media hora antes o después. Puedes sentarte a conectarte con tu sol, con tu ser. ¿Por qué método? Por el método que para ti sea válido, que te dé sentido. Otros dicen, de acuerdo a la casa donde está tu sol y la casa donde va a quedar la revolución, haz un ritual, como tú quieras, como tú lo sientas, como tu ser te lo diga. Otros simplemente se sientan a meditar, a orar, y otros dicen, uy, cumplo años a las 3 de la mañana, yo mejor duermo, como tú quieras. ¿Qué implica? La revolución solar es una activación de ese potencial que nosotros ya traemos y somos. Como la semilla, para mí la carta natal es una semilla que se está desarrollando en esta vida. Como una semilla le caen aguaceros, épocas de sequía, le rompen una rama y sigue sacando su capacidad. Lo que trae potencialmente lo sigue expresando. Esa es la vida de un ser humano y que es la carta natal, una semilla, donde hay infinitas posibilidades. De esas posibilidades, algunas se van a manifestar plenamente, otras parcialmente y otras solamente quedaron en intención y nunca se vieron, y van a aparecer otras que ni siquiera teníamos idea de que teníamos la posibilidad de vivirlas. Entonces, la revolución solar nos ayuda a desarrollar conciencia, porque está referida al sol, a la autoconciencia, a darnos cuenta de quién soy yo en esta revolución, dónde queda el sol de mi revolución solar y qué tiene que ver. Por ejemplo, yo tengo mi revolución, mi nacimiento es en la casa 9, pero en mi revolución solar, si el sol va a la casa 3, hay una variante ese año de mi casa 9 que se dirige a la casa 3, a mis vecinos, a mis hermanos, a aprender de la cultura en la cual yo me muevo o a enseñar. Eso tiene muchas variantes según tu conciencia que quieres manifestar. O si estoy viviendo algunos temas con mis hermanos o mis parientes, desde mi casa 9 hay una derivada hacia esa casa 3 para decir cómo desde mi conciencia de mi casa 9 y manera particular de pensar
puedo entenderme con estas personas de la casa 3 o puedo aprender y tomar de ellas, de esa cultura, algo que me va a servir para el desarrollo de mi sol en mi casa 9. Esas son formas, y lo pueden coger con todos los planetas, igual con los tránsitos, porque lo que nos va a mostrar la revolución solar, particularmente, la revolución solar no habla, por ejemplo, de las direcciones de arco solar, ni habla propiamente de las progresiones secundarias, sino de los tránsitos. ¿Dónde están los tránsitos en el momento de tu cumpleaños? Mira qué interesante eso, y no se lo he oído particularmente a un astrólogo. ¿Cuál es la técnica de la cual podemos inmediatamente mirar? Dice, de los tránsitos. Nos está diciendo, todos los que cumplan años este año van a tener a Plutón y a Saturno o en Capricornio o en Acuario. Lo que va a variar es la casa. Pero entonces, ese Plutón-Saturno en mi carta natal, ¿de dónde viene? Entonces hay que entrar a mirar eso. No solamente dónde vas a cumplir años o dónde no vas a cumplir años, sino hay un aprendizaje y hay un desarrollo dándose. Ahora, que eso coincide con algunas circunstancias que pueden ser un poco complejas en la vida de la persona o muy complejas, pues hablemos de ese tema. Porque la revolución nos va a decir, más que voy a cumplir años en tal lado para ver cómo me evito el problema, como si estuviéramos gambeteando con la vida, es más bien, depende de donde vaya a cumplir años, tú cómo quieres manejar esto, o tienes ahí una variante, pero evitar, a ver, el destino, la única manera de evitarlo es viviéndolo conscientemente. Y Jung nos decía que estábamos programados, o estamos programados es por lo que no hemos resuelto en nuestro inconsciente. Por eso estamos programados, por lo que esas creencias en el inconsciente colectivo, familiar, personal, que no hemos elaborado, son las que nos programan, son las que nos dicen, cuídate de esto, cuídate de aquello, y en realidad más que cuidarnos de la vida, tenemos es que entenderla y aprender de ella para fluir. Si una mamá nos cuida demasiado, cuando somos bebés, que porque cuando vamos a caminar nos caemos y nos vamos a golpear y de pronto nos vamos a hacer un hematoma en la frente, un chichón del golpe, y la mamá decide cuidarnos, pues yo no aprendo a caminar. Entonces tenemos que mirarlo, tampoco es que el niño se tenga que matar contra el mundo, pero ¿cómo aprendemos? Experimentando. La experiencia hace al maestro y nosotros somos maestros de nuestra propia vida. Y eso es lo que muestra la carta. Vuélvete el capitán de tu vida, que tu alma sea el capitán de tu vida. Exprésate, vívelo. Mira, recogiendo varias preguntas, por ejemplo, Esperanza Niño nos pregunta si es que tenemos un ascendente distinto cada año. Desde la revolución solar, sí. Cada año tenemos un ascendente que más o menos pasa de a 90 grados. Es decir, si tengo un ascendente Aries, lo más seguro es que el siguiente año voy a tener un ascendente Cáncer, después voy a tener un ascendente Libra, después voy a tener un ascendente Capricornio, y así va año a año modificándose desde el tema de la revolución solar. Si cumplo además y tengo la opción y la creencia de que si me relocalizo para el cumpleaños, para cambiar ciertas actitudes, también el ascendente va a variar mucho más, porque el ascendente varía de acuerdo a la posición del planeta donde esté ubicado. Quiero mostrarles, para poder hacer ustedes la revolución solar, simplemente entran a un programa gratuito que se llama astro.com, ahí meten sus datos, y aquí, si están utilizando el lugar de referencia como lugar de nacimiento, pues lo dejan allí, o si quieren modificar, si ustedes tienen más bien la percepción de que según dónde están cumpliendo años, en la latitud y longitud donde están cumpliendo años, hay una diferencia, pues simplemente acá le damos modificar datos y le decimos en qué ciudad estamos cumpliendo años. ¿Sí? Le decimos, no, estoy cumpliendo años en otro lugar que no es el de mi nacimiento. ¿Sí? En este caso voy a hacer, digamos, un ejemplo desde el lugar de nacimiento. Entonces es simplemente, utilizo la carta natal, la carta que quiero analizar, le digo para qué año quiero, por ejemplo, como yo cumplo en septiembre, entonces lo voy a decir es muéstrame la revolución solar que tenía en septiembre, ¿sí? Y le doy acá el 19, porque todavía está vigente esa revolución solar. ¿Cómo van las vigencias de la revolución solar? De cada momento de nacimiento. Si yo cumplo en septiembre, hasta septiembre del otro año me rige esa revolución solar, ¿sí? Entonces, al darle clic aquí, me va a sacar la opción de mi carta natal en base y afuera la revolución solar.
Entonces, en este caso me dice que para esa revolución solar, el ascendente estaba en Virgo y todos los planetas están aquí activando la casa 12 de la revolución solar, ¿sí? Por un lado, pero también me muestra dónde están las posiciones de los otros planetas. Y lo que vamos a ver principalmente en una revolución solar es dónde está el Sol, dónde cae el ascendente y dónde cae la Luna, ¿sí? Es Sí. como una de las cosas que más se focalizan allí, ¿no? Hay otra forma también. Yo recuerdo algunos maestros en el campo de la revolución solar y me parece que tiene sentido. Una afirmación que hacen es, para valorar esta revolución solar de este cumpleaños que tengo, necesito considerar la anterior revolución, de dónde viene el Sol, en dónde me queda el Sol en esta revolución, en qué casa, y en la futura revolución solar hacia dónde iría, y eso contextualizado con los movimientos que haya en mi carta de los tránsitos, porque la revolución son tránsitos congelados en el momento del nacimiento de ese cumpleaños, pues, De ese por decirlo cumpleaños, así. sí, Es que el de ese cumpleaños es nuevo como año. un nacimiento que Mm. tenemos. Pero es que Y fíjate que culturalmente es un tema que siempre se tiene mucho, ¿no? Porque tú dices el 2020, que todos dicen, ay, que ojalá no hubiera nacido el 2020 por tanto caos, ¿no? Sí, pero cada nacimiento, digamos que uno va marcando la pauta por los años. Pero lo curioso es que uno se fija es en el calendario social, pero no en su calendario individual. Y un poco, digamos que este tema de hablar de la revolución solar se trata de fijarnos más de nuestro calendario individual, porque es algo que nos está definiendo. Entonces, fíjate, para el ejemplo que tú estás nombrando, precisamente voy a poner acá, por ejemplo, la revolución solar pasada, la del 2018. Si nos damos cuenta, la del 2018 cayó con un ascendente cáncer, ¿sí? Fijémonos cómo el tema de que si en el 2018 cayó acá, después en el 2019 cayó acá, es decir, hay 90 grados de año a año, el ascendente va variando de a 90 grados. Pues no son exactos, es un más o 80 y menos. tantos grados, ¿sí? Más o menos. ¿Sí? Y eso va haciendo que uno vaya, digamos, renovando ascendente todos los años, un ascendente distinto. Ahora, no quiere decir que es que le cambió el ascendente natal a uno, no. No. No, 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 no. Quiere decir es que va a haber énfasis en el trabajo que se va a hacer ese año en ese ascendente. ¿Sí? Sí, también, hay otro método también para observar. Hay muchos métodos y cada ustedes experimenten, pruébenlo. Como tenemos el zodiaco son 360 grados y la revolución solar se basa en el Sol y el Sol se mueve aproximadamente 0,58 minutos, 0 grados 58 minutos en promedio, 0,59, a veces se mueve un grado, a veces un grado y un minuto. 360 grados se dividen en 365 días. Entonces hay algunas técnicas de interpretación de la revolución solar y es que empiezas a mover el ascendente avanzando y las demás casas, la casa 10, generalmente se usa ascendente o casa 10, un grado por día. Entonces, cuando en ese movimiento del ascendente, por ejemplo, a los 30 días toca a Marte en la casa 2, se produce alrededor de esos días una activación de esa información. Es como un reloj muy puntual también. Hay muchas formas de entenderlo. No sé si de pronto, como no tenemos la imagen y se pueda ver, pero lo que tú haces es progresar, por decir, mover la revolución, mover el ascendente. O sea, la misma revolución es una carta dinámica. Por ejemplo, esa revolución que tiene ahí a Quirón en la Ya te casa ponemos acá. 10 o la Uh-huh. que tengas. Sí, Si eso hay está. entre el planeta, por ejemplo, ahí donde está, tenemos el ascendente está en Virgo a 25 grados. 25 grados. Ok, Uh-huh. si tú empiezas a desplazar el ascendente en el sentido hacia la casa 2, hay más o menos 30, hay como 40 grados hacia la luna de distancia. Cuando vamos desplazando ese ascendente, cuando el ascendente toca la luna y que tiene una oposición con Urano, se nos va a activar esta información, moviendo el ascendente en la dirección hacia la luna. Ese es un método que se usa. Tiene sentido, yo he visto que algunas veces se muestran en unos pocos días, porque este es un movimiento de 2, 3, 4 días nomás. Se toca y se vive. Ahora, si en la carta natal pues está esta combinación, este tránsito, pues ese día, porque eso está indicando que yo tengo un tránsito de Uranus con
o puede indicar que haya un tránsito de Urano sobre esta configuración que estoy viendo, que no fue solamente el día de mi cumpleaños, hay algo más sobre esa zona, pues es mucho más notorio. Entonces vamos Sí. progresando el ascendente en ese sentido. Por ejemplo, cuando el ascendente cruce a Júpiter, que serían avanzando un grado, cada día serían 30 grados por, 30, 60, más o menos como 75 grados, que claro, se digamos toca como... Júpiter. ¿Qué puede ocurrir? Que la persona esté esperando una gran cosa jupiteriana, pero no pasa mayor cosa. Por eso hay que contextualizarla. Esa información de Júpiter tiene en el natal una incidencia especial, está resaltado por los tránsitos, por una progresión de arco solar, está magnificado, está potenciado por otra cosa, o es solamente un movimiento leve, pero no quiere decir que no se manifieste. Igual ocurre con mover el medio cielo, que también se usa. Nosotros podemos desplazar el medio cielo igual, un grado se va moviendo en sentido hasta al llegar hacia el ascendente y va recorriendo hasta llegar nuevamente hasta el medio cielo. Esa es una forma. Hay otras técnicas que lo usan en el sentido de las manecillas del reloj. Opuesto, ¿no? O pues ustedes prueben. Así como existen las direcciones directas y conversas, aquí también se aplica. Ustedes prueben y experimenten. Prueben y experimenten con sus propias cartas, exactamente. Claro, Yo les puedo decir que para mí efectivamente, con esta que es mi revolución solar, con lo que estás diciendo, Martín, sí, efectivamente. O sea, una vez llegó el ascendente donde está la luna y todo, uf, ahí me reencontré conmigo mismo. la revolución solar es una impronta válida para un año. Entonces, es como es un nacimiento, porque el Sol llega sobre el Sol y hace un ciclo hasta el siguiente cumpleaños de un año, entonces va a poder desarrollar el potencial que está expresado en ese instante. Es como si naciera un niño por un año, un niño que hay en mí por un año. Otro método que se usa es el desplazamiento en tránsito del Sol, por ejemplo, en este caso, al cabo de unos pocos días, como 5 días, el Sol cruza a Venus. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en esos días a nivel venusino? ¿O cómo puedo utilizar esa información del Sol llegando sobre Venus muy cerca a mi ascendente para poder tener alguna actividad venusina? Porque la idea no es, y yo soy partidario y en mi trabajo lo hago así, no es esperar a que me pase el tránsito, es si eso está ahí, ¿cómo lo puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer? Venus, me gustó Vamos a tomarme un sacarle vino, me la mejor gustó ir a ver una versión. película, pude sentarme a arreglar un problema con una persona y hablarlo, o puedo dedicarme esos días. Usted elige cómo quiere ir a Venus según la casa donde está ahí. Ahí dicen la casa 12, de pronto se guarda un ratico, se dedica a hacer algo que le guste o hace pereza. Y eso es un movimiento de días. Por favor, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Es un movimiento de pocos días porque depende del movimiento del Sol. No es una cosa, a veces la gente dice, no, es que mi revolución tengo este año varios planetas en tal sitio, va a tener unos días en que eso se activa. Y no es tan grave, es decir, es No que es la tan grave. revolución solar no, o sea, ver uno que tiene uno cuadraturas, oposiciones, cosas ahí en la revolución solar y se angustia uno, no, esto no es así. O sea, la revolución solar no está midiendo tampoco una gran tragedia o una gran situación, no. Sí está poniendo en énfasis y como les digo, como es solar, está poniendo ese en énfasis mi voluntad, mi conciencia. Voy a focalizar mi conciencia en algo muy específico. Eso es lo que está pidiendo el sol allí. Ahora bien, esa es una técnica. La otra técnica es como los tránsitos encima de la revolución solar. ¿Sí? Entonces, Exactamente. si yo tengo todos estos planetas ubicados en Virgo, pues seguramente cuando estemos en signos mutables, cuando estemos en Géminis, cuando estemos en Piscis, cuando estemos en Sagitario, pues se me va a activar todo este rollo, ¿sí? Porque es como ahí hace cuadraturas. Igual podemos mirar los mismos, este software permite sobre la revolución solar mirar los tránsitos. Entonces también los tránsitos, que son los que tenemos aquí afuera, están activando ciertas dinámicas sobre los planetas que están encima de la revolución solar. ¿Sí? Sí, hay otras personas que combinan con la revolución solar, no son muchas personas, la revolución solar, el lunar, que es de 28 días. Entonces la van conjugando, la revolución Eso, solar con la lunar, van para, viendo para, qué sinergias para, hay.
Para eso quiero invitarlos, pues sí, digamos, hay software astrológico y, por ejemplo, el de Jairo Fonseca es muy bueno y todo, pero Te lo en este momento les voy a recomendamos. mostrar uno que tiene que ver con, es un software gratuito que pueden bajar ustedes por internet. Lo pueden bajar acá en esta página de jcremers.com. Es un buen software porque les permite ir mirando como las efemérides del día a día y demás, ¿sí? Pero en este contexto lo que quiero mostrarles es que acá en este software, por ejemplo, les permite hacer algo que se llaman los retornos, ¿sí? Está el retorno lunar, el retorno de Júpiter. O sea, cada retorno está mostrando un ciclo, un ciclo. Eso es lo que está mostrando el horóscopo realmente, el estudio de tu tiempo, ¿sí? No es que los planetas tengan unos hilos invisibles que nos estén dominando desde allá arriba, no. Es que estamos entrando en unos periodos de cosecha de cada uno de esos arquetipos. Y eso es lo que está mostrando este gran calendario personalizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el signo solar tiene un retorno cada año, el de Venus también va a tener cada año, el de Mercurio también cada año, pero el de Marte va a tener un retorno cada 2 años, ¿sí? Y el Mira, de Juanca, Júpiter cada nos 12 están años. preguntando que cómo se llama el software, que si por favor lo repites. Sí, se llama Planet Dance, como danza de planetas, ¿sí? Es un software gratuito, lo pueden bajar por internet en la página. Les voy a dejar, de todas formas, debajo del video les voy a poner el, eh, el nombre de la página. Nombre en Acá la... en acerca de la página es jcremers.com. Uno entra a esa página y ahí lo baja, está gratuito, ¿sí? ¿Tú Él tienes tiene forma una de versión escribirlo paga, adecuado pero que para se vea? Android. Juan, ¿tienes forma de escribir lo que se vea? Eh, yo creo que sí, sí. Venga a ver dónde lo escribimos acá, en un blog de notas. Ujú. Sí, esto se llama es Planet Dance, así se llama el software. Y la página se llama JC, ¿cómo es? Ya lo volvemos a mirar. jcremers.com, ¿sí? remers.com, ¿sí? Y ahí lo bajan, es gratuito. Él tiene una versión paga para Android y para Android, pero eh, bueno, el asunto es que este software es muy sencillo de usar, es muy práctico y nos permite hacer las revoluciones de los distintos planetas, ¿sí? Los retornos, Los retorno retornos. lunar, ¿sí? Entonces, como les estaba diciendo, tenemos ciclos. Cada planeta nos está mostrando un ciclo. Júpiter nos muestra ciclos de 12 años. El retorno de Júpiter nos va a mostrar cómo nos expandemos en esos 12 años, ¿sí? El retorno de Marte nos va a mostrar es cada 2 años cómo vamos a utilizar nuestro guerrero activo. El retorno de Venus es cada año. Nuestra amiga Úrsula Cosmic es la experta en retornos de Venus, ¿sí? Y nos va a mostrar cómo van las relaciones, cómo van los gustos, cómo van las finanzas también, porque Venus tiene que ver con todo eso, ¿sí? El retorno de Saturno es cada 29 años, más o menos, ¿sí? Y también nos va a mostrar cómo nos consolidamos. Cada vez que hay un retorno de Saturno, ahí nos está pidiendo corte el cordón umbilical con su familia materna y haga su familia. Y a los 60 años nos está pidiendo corte con sus hijos y haga usted nuevamente usted qué es lo que es, dónde es que está usted, ¿sí? Entonces cada uno de esos. Urano tiene un ciclo de 84 años. Entonces, pues, si alcanzamos al ciclo de 84, pues bueno, pero entonces, si no, por Y, lo menos el de la mitad de ciclo, los de los 42 y años es muy... Plutón de 240 No, y pues pico de años, Plutón. entonces nos dice, en esta vida tiene un pedacito que quedó pendiente por allá atrás. Y en la próxima. Sí, entonces, mira, la idea es que la astrología es un universo de posibilidades donde hay múltiples técnicas y todos los días salen más técnicas. Usen las que ustedes se sientan más confiados. No necesitamos sabernos todas las técnicas astrológicas, ni las del pasado ni las del futuro. Hay algunas básicas que son importantes, pero sobre todo, mira, la astrología también al ser tanta información nos podemos perder en ello y quedar enredados. Uy, eso es Entonces lo peor. hay que volver a lo esencial de A lo nuevo. esencial. Sí, es como un movimiento expansivo y un movimiento contractivo, es decir, de todo eso que estamos viendo por allá, resignificado en términos del hoy, qué es, qué prioridades tienen y qué nos es útil, porque si no la misma información es como entrar en una biblioteca y hay tanto libro de tanto tema, de tanta cosa que te puedes perder y todos son valiosos. Pero si puedes tomar de acuerdo a lo que necesitas y sabiendo para qué se usa cada técnica, te puede ayudar. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, si tengo unos tránsitos de los planetas transpersonales o de Saturno sobre mi Venus,
probablemente la revolución de Venus me dé muchas pistas de ese momento tan puntual que me puede durar, si es Urano o Plutón sobre Venus, conjunción, cuadratura, oposición, trígonos, sextiles, me va a durar cerca de 2 años mínimo. Entonces, durante 2 años la revolución de Venus me puede dar unas pistas de una información puntual, como una lupa, sobre ese proceso, sobre esa imagen que estoy trabajando de mí mismo, sobre esa parte de mi conciencia. Porque uno de los problemas que se plantea en el estudio de la astrología es tanta información, No, sí, no, es eso apabullante, abruma, eso abruma. abruma. Pero a lo que vamos precisamente con estos videos es a como a sintetizar un poco esa información. A ver, volvamos a lo simple. Para eso tienes tú la luna en Virgo y yo el sol en Virgo, hermano. Sí, Lo minimalista, o sea, démosle a lo minimalista. ¿Y qué es lo minimalista? Cuando vemos el cielo desde nuestra cultura actual, desde nuestra ciudad actual, ¿qué vemos y qué tenemos de conocimiento? El sol y la luna. Muchas veces no conocemos a Venus, a Marte. Pues entonces, si conocemos el sol y la luna, demos la oportunidad de que si somos astrólogos empecemos a analizar el sol y la luna de nuestros consultantes y de nosotros mismos, con énfasis, con que sepamos solamente el sol y la luna, sus aspectos, sus casas, sus signos, eso hace muchísimo y eso puede ayudar muchísimo, ¿sí? No necesariamente tenemos que saber todos los sistemas, todos los planetas, todas las cosas, ¿sí? Porque ahora pues ya no son solamente los planetas, sino los asteroides y entonces que Palas, que Juno, que Quirón, que bueno, y ¿sí? ponle ahora los transplutonianos, entonces, Y yo lo sí, que he visto es que en la medida en que tú reconoces algo afuera, como reconoces al sol, como reconoces la luna, se te hace más fácil adentro, ¿sí? En la astrología todo este es el tema de lo como es afuera es adentro, como es a la derecha es a la izquierda, ¿sí? Es un poco como hacer esas analogías. Yo recuerdo cuando recién compré el telescopio me puse a mirar y empecé a ver a Venus, por ejemplo, en los atardeceres o en los amaneceres, y ahí empecé a contactarme con Venus, ¿sí? Cuando encontré a Marte, y lo vi en el telescopio y ahí empecé a contactarme con él, ¿sí? Pero es como un poco, esto no es de la magia, no es la bola cristal, no es astromancia, es astrología. Eso es una diferencia sustancial. Esto es el estudio, las guías, las astrologías, buscan un aprendizaje, profundidad, un esquema racional que permita profundizar. Y en este sentido, sí que es muy importante aprender a ver el universo. Mejor dicho, la leche no viene de Carulla, del supermercado, la leche viene de la vaca, ¿sí? Es decir, nosotros nos metimos en esta sociedad en donde olvidamos el origen de las cosas. Lo que vemos en pantalla, ese horóscopo, esta carta natal, este radix, como dices tú, Martín, no, esto no viene de la nada, esto no es una bola de cristal, esto viene de pintar el cielo, de esquematizar el cielo. ¿Y por qué ese esquema nos está mostrando algo? Porque está mostrando de qué cosecha somos, qué estaba pasando en el momento en que nacemos. Como por ejemplo, si sacamos una carta en este instante, vemos a Saturno, Júpiter y Plutón ahí encima y decimos, uy, ¿de qué cosecha eres? De coronavirus, papá. O sea, mm, ¿sí? Naciste en un momento crítico y entonces tienes un alma fuerte, poderosa, que viene a sacarla el sentido de vida más profundo y son niños con un alma poderosísima, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿a qué voy con esto? A que lo que vemos en pantalla no es la lectura de chocolate, mejor dicho, ¿sí? En donde nos están mostrando ahí unas figuritas, vamos a empezar. No, esto es un proceso de síntesis, de análisis, pero que también tenemos que evocar lo intuitivo, tenemos que evocar lo que nos llama la atención en esa carta, también, no solamente lo racional. Entonces es una mezcla de varios factores. sí. También otra cosa que se utiliza, algunos programas lo hacen, otros no, es hacer la superposición de la carta nodal, perdón, de la revolución solar con la carta radix. Esa superposición es muy interesante porque nos permite ver tanto por signo como por casas puntos de conectividad. Es cuando encontremos en la revolución solar comparada, haciéndole la sinastría con la carta natal, que se repiten posiciones por signo o por casa, es muy interesante tener en cuenta porque los movimientos sobre ese sector se van a hacer notorios, se van a ver. Por ejemplo, en este Exactamente, caso que sí. estás poniendo Urano sobre el Marte. Eso no, no solamente quedó Marte ahí en la revolución, sino hay una posición que está mostrando claramente que Urano
llegó está al activar Marte el Marte natal. natal. Y Exactamente. además en el medio cielo, o sea que eso tiene una significación. Si es el medio cielo, perdón. Sí, claro, Sí, medio cielo, sí, aquí está. sí. Entonces se convierte en una parte significativa, altamente significativa. ¿Por qué? Porque hay una sinergia entre las dos cartas. Hay, Eso hay es un lazo, una unión, y ese punto va a resonar. un coniunctio, sí, un matrimonio entre esos dos planetas, entre esas dos sustancias. Y eso se va a activar durante todo el año, ¿sí? Son cosas que se movilizan, ¿sí? Igual, Entonces, por ejemplo, o sí, sea, por sí es. ejemplo, mira, tú tienes ahí a Saturno, el medio cielo está muy cerca del Saturno, el medio cielo de la revolución medio- está muy cerca del Saturno natal y llegan entre la casa 11 y la 12. Esos son puntos significativos, con un margen de duración de un tiempo corto. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo, que si Urano de la revolución solar queda sobre Marte natal, este tránsito está ocurriendo 2, 3 años, o sea que ese es un punto muy significativo en la vida de la persona, en la vida de Sin Juan Carlos, duda. creo que esta es la de Juan Carlos. Sí, esa es la mía, hermano. Ese Urano me tiene a millón, hermano. Claro, y lo tiene profesionalmente, lo hemos hablado, moviéndose, dinamizándose, cambiando rutinas, ritmos a nivel profesional, haciendo estas tertulias que tenemos aquí o estas charlas, Puras estos uranianas. coloquios, como cada uno le considere mejor. O sea, mire, y ahí también la pregunta es, insisto en eso, ¿y qué puedo hacer? No qué me dice la revolución, sino, está bien, ¿qué me dice la revolución? ¿Y qué puedo hacer con esa energía? ¿Cómo la puedo aprender a utilizar? ¿Qué otras posibilidades tengo? Si Urano llegó sobre el Marte y tiene un proyecto profesional por ahí hace rato, dice, llegó la hora de activarlo, de saber si lo lanza, no lo lanza, o si depende de la conciencia de la persona. No Ahí, esperemos a que el cielo nos empuje, ahí sino estás tocando un utilicemos. tema importantísimo, mi querido Martín, y es que no se trata, me dicho, hacer una revolución solar precisamente ayuda un poco para no procrastinar tanto, Sí, para poderse uno definir, ¿sí? Para poder uno sacar el potencial de lo que tiene allí en los aspectos. Es como si el universo estuviera deo concedente, estuviera dando la energía, el espacio, el tiempo y todo para sacar y evolucionar algo. Entonces, el análisis de la revolución solar nos puede ayudar hacia dónde enfoco la conciencia, cómo empiezo a generar que mis arquetipos evolucionen, generen. Hacer un análisis de la revolución solar para ser negativo y para, como las noticias que prendemos ahora día a día, que llevamos como 60 días escuchando esos noticieros con noticias explosivas de apocalipsis todo el tiempo, todos los días se va a acabar el mundo. Sí. Y de la Apocalipsis misma Now. manera, sí, de la misma manera, cuando leamos, cuando interpretemos nuestra revolución solar o cuando interpretemos la revolución solar de alguno de nuestros consultantes, la idea es ser positivos, o sea, siempre se puede leer las cosas de un punto negativo a un punto positivo. ¿Por qué tenemos que seguir la sustancia de los noticieros que nos bombardean viendo solo lo negativo de las cosas? Y más bien yo creo que como intérpretes de ese libro, como tú lo llamas, el libro de los cielos, Martín, tan bello que es ese libro de los cielos, ¿por qué no ser unos intérpretes más jupiterianos, más expansivos, más conectados con la teleología y con el abrazo emocional de, de la sustancia que hay allí, en lugar de quedarnos solamente con lo predictivo y los hechos, ¿sí? Y los hechos, los apocalípticos hechos, porque es que no solamente son los hechos, ¿sí? Cuando nos metemos en esos tres niveles de interpretación, el teleológico, que es el sentido de vida, el emocional, que es el agua y las emociones, o los hechos, que son las acciones, cuando nos metemos en esas tres formas de interpretación, yo creo que tenemos que tratar de ser muy creativos, muy positivos, porque estamos marcando la pauta de cómo vamos a desarrollar esas semillas del año. Y, y tenemos que ser unos buenos sembradores, tenemos que ser unas buenas primaveras para nosotros mismos, ser unas fuentes de esperanza, de fe, de que sí se puede, de resiliencia. Hay una pregunta acá, Juan, que estoy viendo. Perdónenos si no podemos responder todas las preguntas,
Pero hay una pregunta que vi aquí por encima de qué pasa cuando el Sol queda en el grado 29 de un signo. Hay investigaciones en la escuela Hoover sobre este fenómeno y se llaman planetas en frontera de signo. Les sugiero que entren en internet, hay algunos muy pocos documentos, se escribe planetas en frontera de signo o planetas fronterizos. Son capacidades especiales que fusionan la mezcla de los dos signos y tienen la posibilidad de crear algo nuevo, de crear algo, pero la persona tiene que hacer un trabajo especial sobre ese tema porque propiamente afuera no hay una imagen guía, entonces se mezclan dos tipos de energía. Por ejemplo, un planeta en 29 grados de Libra, que es signo cardinal Libra, está a punto de entrar en Escorpio, que es energía fija, pero además viene el elemento aire y va a entrar el elemento agua. Si miramos la naturaleza, no podemos decir a las 6 de la tarde, ¡pum!, apagaron el bombillo del sol. El sol se oculta y hay una interfase de sombra y una interfase de luz. Entonces hay unas interfaces que son un grado de distancia y esas interfaces son muy interesantes. Es un capítulo aparte en la nueva astrología para ver capacidades extraordinarias que la persona puede desarrollar cuando se producen esas fronteras de signo, pero implica un trabajo de la persona sobre lo que es ese planeta, sobre sí mismo, porque si no, simplemente queda como cuando la persona dice, yo soy Libra o soy Escorpio, soy Aries o soy Tauro, queda ahí como, implica que afuera no vas a encontrar una respuesta, sino necesitas cultivarla desde adentro, de acuerdo a lo que representa ese planeta, la función que tiene, la casa y la mezcla de signos, a través de unas actividades donde la persona puede desarrollar unas posibilidades. Yo tengo una charla sobre el tema y en algún momento pues la liberamos por ahí por internet de una clase y es interesante porque hay que saberlo abordar. Digamos, hay unas pistas en ese sentido. Pero para la revolución solar, si el Sol está en 29 grados, 40 minutos de Libra, por decir algo, pues cuando el Sol pasa por 29 grados, 40 minutos de Libra, con los segundos se levanta la revolución. Sigue estando, ¿qué es la revolución solar? El paso del Sol sobre ese punto es como un boom, como una emisión de energía, boom, de ese momento. Por eso se recomienda por parte de algunos maestros de la astrología, siéntese a meditar en ese instante, ore o simplemente esté dispuesto a estar en silencio recibiendo esa energía de ese boom que hace el sol, de ese clic. Eso sería una forma natural, sencilla de poder estar como consciente de lo que eso implica. O si estás en una etapa donde quieres desarrollar proyectos, conéctate un momento, digamos que el momento del cumplir años de revolución solar es un momento para volver sobre uno mismo y estar consciente de ese nuevo ciclo que nace en mí, de ese nuevo yo que está surgiendo al mundo, de ese yo soy que nuevamente tiene una oportunidad de desarrollo. Sí, Martín, yo también quisiera hacer otro análisis de ese tema y es que eh, hay algo que me parece importantísimo con astrología y cuando uno se mete a hacer interpretaciones del futuro y demás, y es que la vida siempre sabe más. La vida es la que sabe más, no el astrólogo, ¿sí? Entonces es un poco como, seamos más bien más receptivos de las señales de la vida, porque más allá de querer cambiar mi ascendente según en dónde nazco, en dónde me muevo, yo creo que debemos ver cómo está el día a día. ¿Podemos viajar, por ejemplo, en este instante? Pues no podemos viajar. Entonces, que tranquilo, cumpla años acá en su sierra natal, no hay lío. ¿Sí? Pudo viajar. ¡Ay, qué rico! Porque además Maravilloso. es una forma también de celebrarse uno a sí mismo y darse un abrazo de feliz cumpleaños y darse un regalo. Si sobre todo tiene uno una luna en Sagitario, una luna en Piscis, bueno, con Júpiter, una luna de conjunción Júpiter, pues claro que voy a querer siempre estar en un avión y estar por allá viajando y en otro sitio. Entonces, qué rico darme el regalo, ¿sí? Y es una forma también de darme ese rito de iniciación a ese nuevo año que llega. ¿Qué es lo que está en el fondo de este rito de paso? ¿Cómo activo mi voluntad? ¿Cómo enciendo mi explosión solar? ¿Cómo activo mi héroe solar, mi héroe individual? ¿Cómo activo mi individualidad? Eso es lo que está en el fondo. Independientemente de que dónde esté el ascendente, de qué pase, yo creo que más allá de que sepamos o no astrología, lo importante y lo que quisiera hacer énfasis en esta charla, más allá de las técnicas
pronósticas y demás, es que el día del cumpleaños es un día sagrado, es un día bello. Abracémoslo, ¿sí? Así como tenemos acá en Colombia una cultura de que armamos una torta que es muy bonito, es un símbolo circular, es un símbolo, es un arquetipo que está mostrando el círculo de los 360 grados, mágico, el mandala, ¿sí? Y en ese ponqué ponemos unas velas, prendemos las velas y cantamos en un Spanglish todo raro el Happy Birthday to you, ¿sí? Que es una forma también de mostrar, cantando en inglés seguramente, demostrar que el cumpleaños nos está llevando a una frontera más allá de lo real, de lo concreto. O sea, hay una serie de símbolos ahí que fijémonos que solamente ese ritual de prender una torta y de hacer, ya estamos haciendo, ya estamos dándole la bienvenida a ese nuevo año, ¿sí? Entonces es un poco más allá de saber astrología, técnicas y demás, es démonos la bienvenida. La vida siempre sabe más. La vida nos está mostrando una serie de símbolos y señales. Escuchémoslos, démosle la bienvenida. Cuando racionalizamos todo, ustedes imagínense uno como astrólogo entonces diciendo, ¡ay, mi hijo, yo quiero que nazca tal día, tal hora! Programemos la cesárea. No, hombre, la vida sabe más, ¿sí? El símbolo de cuando nos echamos ese polvo para que naciera mi hija o mi hijo, ¿qué tal yo cuadrando todo estratégicamente para que naciera de cierta forma? No, hombre, la vida sabe más, ¿sí? Entonces a eso voy también con, ¿por qué tenemos que programar tanto esa necesidad de control? Eso es del ego, una necesidad egoica de dónde va a caer mi ascendente, cómo va a ser este tema. No, fluyamos un poco con la vida, que se presentó viajar, miremos entonces cómo me cae la revolución solar si viajo a tal lado, ¿sí? Ah, qué interesante, me cae de Sí. casa uno. Digamos que las técnicas son herramientas, como cuando miramos un computador, un televisor, un teléfono celular. Y esas herramientas están hechas para que sean útiles al ser humano, no para que el ser humano sea esclavo de ellas. Entonces, igual pasa con la astrología. Si la astrología se te vuelve algo que es útil para la vida, para toma de conciencia, para sacar tu potencial, para saber vivir los momentos complejos, poderlos entender. A veces un momento, un tránsito complejo o una revolución solar que es compleja, no nos dice, usted no va a pasar por ahí, lo va a pasar, pero puede entender un significado, un para qué, un sentido o una resolución. Pues puede que eso no te ayude como a quitarte ciertas cosas, pero el hecho de entender, de tener un sentido, un para qué, te da un cómo y te da una visión y te da una posibilidad de avance. Pero si la astrología se va a convertir en una esclavitud o cualquier cosa se vuelve en una esclavitud, ese no es el objetivo del ser humano en este plano, vivir esclavo. Necesitamos liberarnos del sufrimiento, del apego que hablábamos en la luna llena de Tauro. Entonces necesitamos cambiar el paradigma y decir, tenemos herramientas para la conciencia, tenemos herramientas para darnos cuenta de esta manifestación que soy del universo en el universo, de esta experiencia que estamos viviendo. No para qué miedo, Saturno me llegó encima, no, 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 no. Hay otras formas. Si lo quieres vivir en ese plano, alguna vez Rosa Solé en una clase allá en la escuela Hoover nos decía, tú puedes elegir cuando estás viendo la película de terror, taparte los ojos o darle una patada al televisor o salir corriendo del cuarto. O puedes elegir cambiar el canal y ver otra película. O Cambiar de disfrutarla. frecuencia Si tiene uno por ahí un o Plutón disfrutarla. bien tenaz y todo, pues gozársela. Sí, yo creo que en el universo no hay buenos y malos, es un concepto humano y hemos vuelto los conceptos que nosotros nos inventamos, los hemos vuelto la realidad, los hechos naturales. Los hechos naturales no son ni buenos ni malos, simplemente hay sucesos. Fíjate A cómo veces desde, son, dime, y desde la psicología hablamos de que son funcionales o disfuncionales, no son buenos ni malos, ¿sí? Esto te deja trabajar, te deja tener una vida, te deja dormir, te deja comer, es funcional, entonces no hay problema, no es ni bueno ni malo. Esto te alborota, te vuelve compulsivo, te angustia, te estresa, pues está mal, o sea, no, no es que esté mal, está disfuncional, ¿sí? Entonces es un poco como, sobre todo cuando leemos un libro de los cielos, que debería ser un libro libre de moral, de dogmatismos y de visiones estrechas de la vida, yo creo que tenemos que
la invitación está a tener una mente más abierta y no sesgada por unos temas morales o sociales. Bueno, Martín, pues muchas gracias, Bueno, hermano. ¿Nos quedará alguna pregunta? ¿Recoges por ahí alguna pregunta importante como para... por ahí dice alguien, ¿alguna pregunta? A ver. Uy, muchas gracias a todos nuestros oyentes, Claro, son participantes, una son bellos. maravilla Esta poder semana compartir. recibí unas bellezas de realimentación. Me decían, no, esto es como la novela del domingo, a ver el siguiente capítulo en qué va. En 8 días, Lindos. vamos a ver. Mira, Tan bello, tan bello, sí. la reflexión es, aprovechen, a Juan Carlos y a mí, nos fascina hacer esto. A nosotros nos gusta compartir y la abundancia en el universo, si nos miramos, no es este pedazo para mí, no lo suelto. Miremos la naturaleza. La naturaleza, un árbol da sombra, da frutos, le da posibilidades a los pájaros de tener nido. Y la ley del universo es dar. Todos los días nos dan 24 horas, a todos, igualitos. Nos da sol, nos da oxígeno, nos da... A pesar de las molestias que tenemos vida abundante y plena. No, y es que, Este es Martín, un... lo que tú decías la vez pasada, que estábamos hablando, creo que por celular, me decías, ¿y qué hago para la crisis? Es que no tengo trabajo, no tengo empleo, no tengo ingreso, no tengo nada. Dar, Dar, dar. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Si dar. tú das, mueves la energía. Si tú retienes y dices, no, pues, que en crisis no vamos a gastar, no va a hacer nada, me vas a enclaustrar, encuevar, ¿sí? Pues Sí, no pasa nada tampoco. Entonces, la idea en estos momentos de crisis, de pandemia, de 2020 y 2021 que están tan críticos, es dar, es dar. dar, dar. Por Y ejemplo, ahí se recibe. nosotros con Juan Carlos aquí damos lora. Hable y hable y hable. Entonces la idea es, aprovechen, tómense el atrevimiento de mirar sus cartas. Varias personas nos están diciendo que les ha ayudado mucho estas charlas como un estímulo. Nosotros no pretendemos saber astrología. No creo que haya alguien con la osadía de decir que es el único astrólogo, ni la única escuela, ni que su información es la única válida. Me parece un acto un poquito desfasado de la realidad. La astrología es un libro abierto, entonces experimenten, prueben y nos dicen, mire, esto que ustedes me dijeron, me puse a mirarlo y no funciona, maravilloso. Y otro dice, a mí sí me funciona, maravilloso. Experimenten, jueguen. Como cuando van a la cocina a hacer un plato de sopa o de algo, experimenten con la astrología también, porque la vida es experiencia. Entonces experimenten, miren, aprueben y pueden encontrar en esas experiencias cosas que no están en los libros. Y esos son descubrimientos maravillosos. Aplíquenlos, úsenlos y enamórense de la astrología para la vida, para el disfrute, para la conciencia, para la comprensión y para poder saber cómo vamos a hacer con este mundo donde estamos, cómo resolvemos temas de pareja, económicos. Claro, también para eso es con conciencia, porque no se trata de decir miro para el cielo para no mirar la tierra. Es las dos cosas. Estamos en los pies en la tierra y los ojos en el cielo, parados en el aquí y ahora, con lo que nos toque vivir. A veces es cómodo, sí, a veces no es nada cómodo, es bien incómodo, pero es lo que hay. Como dicen en España, ya está y es lo que hay. Es lo Y que es hay. a vivirlo. Bueno, Juan Con Carlos y toda. compañeros y compañeras de Bueno, un Latinoamérica. último brindis. Muchas gracias por esta Bueno, yo brindo tertulia, mi aquí querido con mi Martín. agüita. Eso. Un vegetariano, un carnívoro. Acá un espiritual trascendente, iluminado, un ascendente en Piscis, un ascendente en Leo, mundano No, pues totalmente, tú estás iluminado, psicólogo, mira tu pelo ya está ya iluminado. está ¿Cuál? blanquito. Sí, por eso ya no haces un montón de bobadas. Bueno, Pues muchas Juan, gracias a todos. Nos vemos en una próxima emisión, el próximo domingo, a hablar de seguramente la luna nueva o ya miraremos qué más temas hay por ahí. en 8 días el tema será Nianananan. Tararara. Espera que nos soplen. Un abracito. Abrazos, nos vemos. Nos Chao. vemos. Chao.